Hola, ¿qué tal? Te habla Edward Castillo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, muy útil. Es una función de Microsoft Word y es el manejo de las tablas en Word. Vamos a ver diferentes formas de nosotros crear una tabla a través del procesador de texto Microsoft Word. Como puedes ver, estamos en un espacio en blanco. Cuando abrimos nuestro documento de Word, esta página es la página principal, la página en blanco. Es nuestra área de trabajo, es donde podemos escribir. Hay varias formas de crear una tabla en Word. Cabe destacar que una tabla es una disposición en filas y columnas. Y dentro de esta tabla nosotros podemos organizar información, aprovechar esos espacios para escribir y así tener un mejor espacio y disposición en la información que necesitamos. Todo va a depender del tipo de información y de la estructura que queremos organizar la información que vamos a redactar aquí. Así que, ¿cómo insertar una tabla? Varias formas. Número uno, las formas que voy a explicar se encuentran acá en el menú insertar. Vamos a insertar y la primera forma, acá donde dice tabla, pues al nosotros hacer un clic acá en esas opciones de tabla, aparece la opción número 1. Para usted seleccionar, pasando el cursor por encima de esos cuadritos, la cantidad de columnas y filas. Si ustedes pueden observar acá en la parte superior donde dice insertar tabla, ahí en ese espacio, cuando nosotros pasamos el cursor por encima de los cuadritos que van a formar la fila y columna, se pone una numeración. En este caso dice 5 por 5. El primer número corresponde a las columnas, mientras que el segundo a las filas. Así que en 5 por 5 tenemos dibujada una tabla de 5 columnas con 5 filas, que es justamente la que estamos observando en nuestra página de trabajo. Así, si seguimos moviendo, pues de forma preliminar se van agregando los cuadritos o las filas y columnas que nosotros vamos sombreando. Pero con solo pasar el cursor por encima no está puesta la tabla en nuestra tabla, sino que una vez que nosotros observamos que queremos, por ejemplo, esa tabla de 5 columnas por 6 filas, entonces una vez que lo tenemos ahí, entonces damos un clic izquierdo y es así como queda fijada nuestra tabla. En esta tabla podemos escribir la información que deseamos, además aplicar el formato que se le aplica normalmente a un documento de texto, ya sea sombrearlo para ponerlo en negrita u otro tipo de formato que quisiéramos elaborar. Esa es una forma de nosotros agregar una tabla, pero puede ser que la tabla que nosotros necesitamos tenga un espacio o requiera un espacio más grande que estas opciones que nos aparecen aquí. Acá aparece inicialmente en esta versión una tabla de 10 columnas por 8 filas, pero si queremos hacer una tabla que sea más grande o un tanto diferente que esa, entonces hay una segunda opción, que es venir a la opción insertar tabla. En esa opción insertar tabla nos aparece este cuadro de diálogo para nosotros escribir lo que es la cantidad de columnas que deseamos y la cantidad de filas. Usted puede elegir, supongamos que quiere una tabla de 5 columnas con un número de filas, por ejemplo de 20 filas. Llámese columnas a la disposición que baja verticalmente y filas a las que van horizontalmente. Luego acá aparecen otras opciones para el autoajuste, ya sea del ancho de columna, etcétera, y luego damos clic en aceptar. Así usted puede configurar una tabla con la cantidad de filas y la cantidad de columnas que usted prefiera. Es importante ver que las tablas también hay diferentes diseños de ella. Por ejemplo, acá, una vez que usted agrega una tabla, pues usted puede elegir el diseño que le guste o que se ajuste a su necesidad. Para esos fines, usted va a la pestaña de diseño y elige dentro de esas que están acá, y así puede configurar un nuevo estilo. Muy bien,
Estas tablas también pueden ser configuradas usted puede elegir dar otro giro, por así llamarlo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que esta columna que estoy afectando acá, junto con esos espacios de esas filas, yo quisiera que todos esos espacios se conviertan en un solo. Pues yo puedo fusionar esas filas, esas columnas, esos espacios, esas celdas, yo puedo dar un clic derecho encima de lo que he sombreado y darle a la opción combinar celdas. De ese modo estoy haciendo que todas esas que yo sombré queden como una sola. Esto es muy importante porque puede ser que para algún tipo de disposición de la información que queramos necesitemos hacer ese tipo de espacios. Muy bien, reiteramos, en cada uno de esos espacios usted puede escribir, digitar el texto que necesita colocar allá. Una tercera forma, voy a dar un clic acá para eliminar esta tabla y agregar de la tercera forma otra tabla. Una tercera forma es dibujar la tabla a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Para esos fines nosotros vamos a ir a la misma opción de tablas y vamos a la opción dibujar tabla. Cuando le damos a esa opción de dibujar tabla, podemos observar que nuestro cursor se ha convertido en un mini lápiz, en un pequeño lápiz. Lo que nosotros hacemos es arrastrar este lápiz por los lugares donde queremos dibujar esa tabla. La opción principal es dibujar un rectángulo y luego dentro de ese rectángulo colocarle la cantidad de filas y columnas en los lugares que así deseamos. Para arrastrarlo, pues hacemos un clic izquierdo y lo dejamos así pisado y nos disponemos a arrastrar nuestro cursor en forma de un rectángulo. Soltamos y ahí tenemos un rectángulo dibujado. A continuación, entonces dibujamos las columnas, si así lo deseamos, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, podría ser también en forma vertical. Pisamos nuestro botón izquierdo, lo dejamos presionado y arrastramos hacia abajo en forma lineal, y así donde quiera que queramos ver una columna en nuestra tabla, pues vamos haciendo uso de esta herramienta de dibujo de tabla. Esto es muy importante porque nos permite configurar una tabla a nuestro gusto. Supongamos que quiero hacer una fila acá, pues entonces lo arrastro hasta el final. Pero si yo desearía solamente afectar con esa línea dos de esas columnas, pues también lo puedo hacer hasta ahí. Y supongamos que quiero hacer en otra distinta, acá por ejemplo una sola pudiera ser, y acá a continuación pues puedo hacer una lineal, como pueden ver completo. Todo va a depender de cómo yo necesite disponer la información de acuerdo a las necesidades que tenga para el momento. Si quiero dividir una columna, lo puedo hacer. Si esa columna la quiero seguir dividiendo en la forma que yo necesite hacer, pues lo puedo hacer con esta herramienta. Esta herramienta no solo se utiliza, esta herramienta de dibujar tabla, de forma para dibujarla y punto, sino que si yo he creado una tabla, la puedo afectar con esta herramienta también. Lo vamos a ver a continuación. Para quitar el cursor en esa forma de lápiz, pues yo vengo fuera de la tabla y doy doble clic para volver a la forma de escritura. Como pueden ver, ya mi cursor está listo para colocarse en cualquiera de los lugares y escribir en ellos la información que yo crea que es pertinente para esos fines. Voy a eliminar esta tabla para hacer un ejemplo de una combinación tanto de seleccionar una tabla como dibujar dentro de esa tabla. Vamos al menú insertar y yo voy a elegir una tabla de 4 columnas por 7 filas. Es esta que tengo acá. Puedo modificar su tamaño en este espacio donde está acá. Cuando el cursor se pone con flechas dobles, entonces puedo tomarlo y modificar su tamaño.
Supongamos que ya una vez agregada esa tabla, yo quiero modificar sus elementos sin tener que fusionar sus columnas o a pesar de. Entonces, encima de esa tabla yo también puedo venir a la opción insertar y en las opciones de tabla elegir dibujar tabla. Y ahí tengo una vez más el cursor en forma de lápiz para encima de esa tabla seguir trabajando a el modo que yo entiendo que lo deseo. Así que estas son las opciones al crear una tabla, la forma de hacerlo, y espero que lo puedan haber comprendido. Nos vemos en una próxima entrega con algún tema muy interesante.